Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans, este canal dedicado a la crianza de hormigas, a la fabricación de hormigueros y a compartir un poquito también lo que la naturaleza nos regala. Hoy estoy cerca a mi casa, en el lago que está cerca a mi casa, y quería dedicar este video, o quiero dedicar este video, a mis colonias de semiclaustrales, en especial a Odontomachus clarus, hacerles una actualización de cómo va esta colonia. Hace ya un buen tiempo que no sabemos de ellas. Sucede con las Odontomachus que ellas tienen, bueno, con las hormigas en general, pero les voy a hablar de lo que ha pasado con mi colonia. Ellas han tenido ciclos. Obviamente esos ciclos están atados, por decirlo de alguna manera, a las estaciones, a las condiciones climáticas. En épocas frías pues bajan la producción, en épocas cálidas aumentan la producción de prole, de huevos. En el último 6 meses han hecho nuevamente un repunte, porque el año pasado hacia final del año, el invierno, comienzos de este año también, pues debido también a mi mudanza y a que estuve un poco descuidado con mis colonias, diezmaron un poquito, pero ahora han vuelto a recobrar fuerzas. Les decía yo en días pasados que cuando hice el hormiguero donde las tengo ahora, alguien me dijo que había sido una estupidez, un error, en fin, pero han ido progresando bien. Como les digo, tienen ciclos en que suben, ciclos en que ellas bajan. Sin embargo, en general creo que van bien. El hormiguero se ha comportado, creo que de una manera muy genial, definitivamente. Me fascina ese hormiguero. Sin embargo, sí tengo el plan de hacerles un nuevo hormiguero, porque pues también quiero estar probando otros hormigueros, quiero cambiar un poquito, pero no es algo que voy a hacer en el corto plazo, pero sí ya he estado echándole un poquito de cabeza al asunto. ¿Qué más les cuento? Vamos a ver algo que me parece fascinante con relación a las semiclaustrales. También voy a hablar un poquito de las neoponera. No me aguanto las ganas de darles una actualización también, ya que esta colonia ha repuntado de una manera fascinante, y porque también quiero mostrarles cómo me fue con el forrajeo en resina epóxica. Saben que también recibí un par de críticas infundadas e irracionales, simplemente por envidias o porque simplemente quieren pasar el rato o amargarle el rato a los demás. Pero quiero mostrarles cómo va. Saben que cuando traigo algún material o alguna idea es porque tengo la tranquilidad de que va a funcionar. Los errores que he cometido han sido errores a lo largo de la crianza de hormigas, más citados a problemas con el clima, mudanzas, problemas personales. Pero en cuanto a materiales, hasta ahora creo que he tratado de hacer un buen filtro. Me esfuerzo porque las colonias sean puestas a prueba primero, o los materiales más bien sean puestos a prueba primero. En fin, y otra cosa de lo que les quiero hablar es la manera fascinante como las semiclaustrales, si bien ellas no hacen la trofalaxis como la conocemos en el caso de las hormigas claustrales, las semiclaustrales, tanto Odontomachus como Neoponera, hablo de las que tengo, hacen una falsa trofalaxia, así la llamaría yo. Es simplemente la manera como ellas cargan el alimento, ya no en un estómago social, pero sí entre sus mandíbulas. Hablamos tanto de alimentos sólidos como líquidos, y con ese alimento tanto sólido como líquido, cómo alimentan a las larvas y a otras compañeras de la colonia. Es algo bien fascinante que les voy a compartir hoy también. Y pues nada, bienvenidos. Espero que puedan disfrutar de este video como siempre. Mi agradecimiento, y cualquier pregunta, cualquier inquietud, pueden con toda confianza abordarme por el Instagram, por Telegram, el grupo de diseño de hormigueros, en fin. Un abrazo y espero que disfruten de estos clips. Nos vemos ahora al rato.
Bien, entonces empezamos con las odontomachus clarus. Ellas, luego del letargo del invierno, aquí notamos casi no había prole. A las pocas semanas que empieza a subir la temperatura o empezamos a salir del frío, empieza a haber larvas, luego empiezan a haber algunos capullos y siempre constantemente paqueticos de huevos, como ven ustedes allí en esa pequeñita. Eso me va dando mucha ilusión nuevamente. Como les digo, son ciclos en que ellas como que decaen y después vuelven a levantar, pero están muy sujetas a los cambios de las estaciones. Como siempre las alimento con alimento congelado, ya sea grillitos congelados partidos por mitad o tenebrios, fruta. Bueno, ya han visto videos sobre la alimentación de mis colonias y ellas siguen disfrutando mucho. Este es un alimento o una recetica con huevo que les voy a traer pronto, una variación nueva que hice con un nuevo ingrediente, y a medida que va entrando ya la primavera, el verano, pues la actividad aumenta, la cantidad de larvas aumenta, esa tanda de capullos se convirtió en hormigas, en obreras, y luego viene una nueva tanda. Es así como las he visto en los últimos 2 años. Ponen tandas de huevos grandes, esas tandas pasan a larvas, luego a capullos, y cuando nacen pues viene otra nueva tanda. Noten ustedes esa cantidad de capullos. Esto ya es en pleno verano de este año, y la actividad y el crecimiento pues se evidencia en este último año. Murieron muchas en el invierno, yo me imagino que el ciclo natural, y se van reponiendo. Miren a ustedes cómo esos capullos se convierten rápidamente, esas obreritas de color más claro, pues ya son esos capullos que han emergido. Y esta es la receta que en el próximo video les compartiré, una variación de la receta con huevo. Pasamos ahora con la Neoponera villosa. Y les voy a hacer un breve recorderis de cómo estaba la colonia tan pronto la mudé. Tenía más o menos unos 6 o 7 larvas y unos 4 o 5 capullos y aproximadamente 17, 18 obreras. Esto fue recién las mudé, y recordarán pues que les hice un forrajeo con resina epóxica. Allí está, esa pequeña cámara es la cámara real donde están siempre la reina y los huevecillos. Y como les dije, el forrajeo con resina epóxica no las afectó, como vamos a ver en los clips más adelante. Ellas no se envenenaron, no se han contaminado, no les ha hecho ningún daño esa pequeña película de resina. Y hago aquí un paréntesis, noten ese movimiento tan interesante después de que se encuentra con su hermanita. Si alguno de ustedes sabe qué pasó ahí, me imagino que es una marca con feromonas, pero si alguno de ustedes sabe, me puede dejar en el comentario qué habrá sucedido ahí. Esta es una de las pequeñas ocasiones en que ellas llenaron la cámara de donde está la torre de agua, la llenaron con capullos y pusieron las larvas lejos. Es algo muy al revés de lo que suelen hacer el 90% del tiempo, y es que las larvas están más cerca a la humedad y los capullos más lejos. Noten ustedes cómo con el paso de las semanas la cantidad de larvas y de capullos aumentaron, y en medio de la dieta con grillo, tenebrio, también les hago la receta con huevo que les voy a compartir la próxima semana. Una variación. Me encanta porque la textura con que queda el huevo les permite a ellas desprender los pedazos, llevarlos dentro del hormiguero para alimentar a las demás obreras, pero también le colocan, noten ustedes este racimo aquí de larvas sujetas a un terroncito o a un bloquecito de huevo. Aquí hay otro y aquí hay otro más, larvas más grandes. Ese alimento creo que les ha gustado mucho. Noten ustedes cómo lo despedazan con facilidad y cada una entra una porción para llevar adentro a la colonia. Y aquí viene lo que les decía, ellas no hacen trofalaxia, pero ni falta que les hace, porque cargan en sus mandíbulas las goticas de néctar
gracias a la tensión superficial del líquido, lo pueden cargar para llevarle a sus hermanas, o lo que es mejor, para alimentar a las larvas. Noten cómo le dejan esa gotica a esta larva para que se alimente del néctar. Eso me parece fascinante y es una manera como harían lo que yo llamo como una especie de una falsa trofalaxia, ¿no? Siempre las noto muy eufóricas cuando les llevo comida congelada, les parto los grillitos por mitad, los tenebrios por mitad, y ellas hacen filita y van una tras otra llevando la comida a la parte de adentro, y tienen como 3 áreas yo les llamaría como una especie de comedor donde se juntan las obreras a comer. Es ese primer lugar. Este segundo, que es la cámara real, la cámara más estrecha y profunda, donde siempre están los huevecillos. Ahí está la reina y ahí llevan comida para alimentar a la reina y a las obreras que están con ella. Y son estas 3 áreas, noten. El área número 1, ahí un comedorcito, otro, esta segunda, y la cámara real, donde está la reina siempre. Ese es el estado de la colonia, y nuevamente le dedico con cariño a Charlie y al pseudo-mirmecólogo de las evoluciones cuánticas. Así va la colonia que estaba destinada al fracaso según este par de eruditos. Un abrazo. Espero que les haya gustado este video. Confío en que las hormiguitas sigan como van, sigan con su progreso, con su avance, como hasta ahora han ido funcionando. Y como les digo, vamos a hacer quizás un hormiguerito más adelante para las Odontomachus. Hace poco un amigo me donó otra colonia, otra reina de Neoponera, y posiblemente otra semiclaustral. Hasta que no confirme su identificación, no les contaré de qué se trata, pero es otra semiclaustral de acá de Texas. Estoy emocionado e ilusionado, espero que esté fecunda y que funcione bien todo. Más adelante les estaré contando. Mientras tanto, en el próximo video estaremos hablando de una nueva combinación de una recetica que me parece interesante, sobre todo un producto nuevo que encontré, que se los quiero compartir. Yo sé que muchos de los productos que yo consigo no se pueden conseguir en otros países, pero les quiero compartir lo que encontré, cómo lo he estado preparando y la recepción que han hecho a dicho producto mis hormiguitas. Les envío un abrazo. La próxima semana entonces estaremos viendo un nuevo episodio de Texans el cocinero, y les envío un abrazo y deseándoles feliz crianza de hormigas. No olviden las 2 listas de reproducción, una a cada lado. Hablaremos un poquito de crianza de semiclaustrales justamente, y aquí a este otro lado estaremos con una lista de reproducción de curso de hormigueros en Iton. Un abrazo y feliz crianza de hormigas. Chao.